Mi esposo me echó de casa como si no valiera nada. Pero horas después, una sola tarjeta hizo que todo un banco entrara en alerta. Esa noche pensé que lo había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Pero lo que encontré en el fondo de mi bolso no solo cambió mi destino, también destruyó la seguridad con la que él me dejó en la calle. Y cuando intentó arreglarlo, ya era demasiado tarde. La noche en que me echó ni siquiera me dejó recoger mis cosas con calma. Abrió la puerta, dejó mi maleta en la acera y, delante de dos vecinos que fingían no mirar, dijo que una mujer como yo no valía ni el techo que él le había dado. No gritó, no hizo escándalo, y eso fue lo peor. Lo dijo con una calma fría, como quien se deshace de algo que ya no le sirve. Me quedé paralizada. No por el frío, por la humillación. Llevaba 12 años a su lado. 12 años renunciando, cediendo, justificando lo injustificable. Dejé mi trabajo cuando su negocio empezó a crecer. Cuidé de su madre en el hospital. Aprendí a callar para evitar discusiones. Aprendí a sonreír en cenas donde él me ignoraba. Aprendí a vivir cada día más pequeña para que él se sintiera más grande. Y aún así, esa noche me trató como si yo hubiera sido siempre un error. Antes de cerrar la puerta, se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. A ver cuánto dura sola. No quería solo echarme. Quería verme caer. Quería que el miedo terminara el trabajo que él llevaba años haciendo dentro de casa. Agarré la maleta con una mano y el bolso con la otra. No sabía a dónde ir. No sabía a quién llamar. Pero sí sabía algo. Si lloraba frente a él, le regalaba la última victoria. Caminé sin rumbo durante casi una hora. La maleta golpeaba mi pierna a cada paso y en mi cabeza solo había una idea insoportable. No tenía nada. No tenía efectivo. No tenía tarjetas a mi nombre. No tenía acceso a las cuentas. Todo estaba bajo su control. Así había sido siempre. Yo confiaba. Él administraba. Yo preguntaba poco. Él decidía todo. En algún momento intenté llamar a una amiga, pero colgué antes de que contestara. No quería escucharme decir en voz alta lo que acababa de pasar. No quería admitir que me habían echado de mi propia vida. Terminé sentada en una banca fría, frente a una farmacia cerrada, con la maleta a mis pies y el miedo subiéndoseme al pecho. No era el miedo silencioso al que una se acostumbra en un matrimonio roto. Era otro. Era el miedo real de no saber dónde vas a dormir, qué vas a comer, ni quién eres cuando te arrancan el lugar donde creías pertenecer. Abrí el bolso con manos temblorosas buscando algo inútil, un milagro, una salida, cualquier cosa. Saqué un labial viejo, un recibo arrugado, un cargador, unas llaves. Y entonces toqué algo rígido, escondido en un compartimento que casi nunca abría. Lo saqué despacio. Era una tarjeta negra. No tenía logotipo al frente, solo mi nombre grabado con un relieve discreto y debajo el nombre de mi padre. Me quedé mirándola varios segundos sin entender por qué seguía allí. Mi padre me la había dado el día de mi boda. Recuerdo ese momento con una claridad brutal, como si hubiera estado esperándome todos esos años dentro de la memoria. Me la entregó sin ceremonia, casi en secreto, y dijo apenas una frase: guárdala. Úsala solo si un día no tienes otra opción. Yo nunca pregunté más. Pensé que era uno de sus gestos extraños, una forma seca de decirme que, pasara lo que pasara, él estaría conmigo. Después me casé. Me fui. Construí una vida alrededor de mi esposo. Y olvidé por completo esa tarjeta. Hasta esa noche. La giré entre mis dedos. Dudé. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si estaba cancelada? ¿Y si no era nada? ¿Y si solo era un recuerdo viejo disfrazado de ayuda?
Entonces recordé la mirada de mi esposo al echarme, la seguridad, el desprecio, la certeza de que yo no tenía a dónde ir. Me puse de pie. A unas calles de allí había una sucursal bancaria con cajeros automáticos abiertos toda la noche. Caminé hasta allá con la tarjeta apretada entre los dedos, como si el plástico pudiera romperse o desaparecer antes de llegar. El cajero estaba vacío, solo se oía el zumbido de la máquina y el eco lejano de la avenida. Miré a mi alrededor una vez, respiré hondo e inserté la tarjeta. Durante un segundo no pasó nada. Luego la pantalla parpadeó. No apareció el menú habitual. No hubo opciones de retiro ni consulta. La pantalla se oscureció por completo y después mostró una frase que me heló la sangre. Espere. Autorización especial en proceso. Fruncí el ceño. Iba a retirar la tarjeta cuando la máquina emitió un sonido grave, distinto, como si hubiera activado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Después apareció una nueva línea en la pantalla. Prioridad ejecutiva. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Y lo que apareció a continuación me dejó sin aire. No era un saldo normal. No eran cifras normales. Era una cantidad imposible, desproporcionada, irreal. Demasiados ceros, demasiado dinero. Parpadeé varias veces convencida de que el sistema estaba fallando, pero no. Mi nombre seguía allí, mi nombre vinculado a una cuenta que claramente no era cualquier cuenta. Entonces el cajero expulsó un recibo. Lo tomé con las manos heladas. Solo decía una línea: cuenta protegida, acceso restringido. Antes de que pudiera entender qué significaba, mi celular vibró. Número desconocido. Contesté. «Señora», dijo una voz firme al otro lado. «Le pedimos que no se mueva del lugar. Un representante del banco va en camino». Se me secó la boca. «¿Perdón?» Su tarjeta ha activado un protocolo especial. Necesitamos verificar su identidad de inmediato. Por favor, conserve la tarjeta y no intente realizar otra operación. La llamada terminó. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, el recibo, la tarjeta. Hacía una hora estaba sentada en la calle creyendo que no tenía nada. Ahora un banco entero parecía haberse puesto en movimiento por mí. 5 minutos después, un auto negro se detuvo frente a la sucursal. No era un taxi. 2 personas bajaron con traje oscuro, caminaron directo hacia la entrada y se acercaron a mí sin dudar. «Señora, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de ellos, mostrando una credencial. Su acceso ha generado una alerta de alto nivel. Las pocas personas que estaban cerca miraron de inmediato, pero esta vez no sentí vergüenza. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, que por una vez el mundo estaba reaccionando a mi favor. Me llevaron a una oficina privada dentro del banco. Todo allí era silencioso, impecable, casi irreal. Uno de ellos abrió una carpeta y me observó con una seriedad que me inquietó más que cualquier cifra. «Necesitamos confirmar algo antes de continuar», dijo. «Usted es hija de...» y pronunció el nombre de mi padre. Asentí. Los dos intercambiaron una mirada breve, no de duda, de confirmación. «Entonces todo encaja», dijo el otro. «Esta cuenta no pertenece a un cliente común. Está vinculada a un protocolo de resguardo patrimonial reservado. Su padre dejó instrucciones muy específicas para este caso». Sentí que el suelo cambiaba bajo mis pies. Mi padre nunca hablaba de dinero, nunca presumía nada. Siempre fue un hombre reservado, incluso duro. Yo pensaba que sabía quién era. En ese instante entendí que solo había conocido la parte que él había querido mostrarme. «¿Qué caso?», pregunté. El ejecutivo giró la carpeta hacia mí. «El suyo.
En la última página estaba la firma de mi padre. La reconocí al instante. Debajo una cláusula me dejó sin respiración. Desde el día de su muerte, una parte de su patrimonio había quedado protegida exclusivamente a mi nombre, fuera del alcance de cualquier esposo, socio o tercero. Solo podía activarse si yo misma presentaba esa tarjeta y validaba mi identidad en persona. No era una ayuda improvisada. No era un gesto simbólico. Era una salida. Mi padre había previsto algo. Había dejado todo preparado por si un día alguien intentaba dejarme sin nada. Además del acceso inmediato a los fondos, continuó el ejecutivo, su padre dejó autorizada asistencia legal, protección financiera y medidas de blindaje patrimonial. En cuanto esta cuenta fuera activada, blindaje. La palabra me atravesó. De pronto, la imagen de mi esposo cerrándome la puerta en la cara empezó a romperse dentro de mí. Él estaba convencido de que me había echado con las manos vacías. Creía que yo dependía de él para comer, dormir, existir. Y sin saberlo, acababa de activar exactamente lo contrario. Mi salida definitiva. Enderecé la espalda. ¿Desea separar de inmediato cualquier vínculo financiero que pueda afectarla por su relación conyugal? Preguntó uno de ellos. Sí, respondí sin dudar. Todo, desde ahora. Creí que eso era lo más importante hasta que el hombre de la carpeta añadió, con la misma calma con la que se anuncia una tormenta. Hay algo más que debes saber. Hace menos de una hora, su esposo intentó mover fondos vinculados a operaciones compartidas. Al activarse su cuenta protegida, ciertos cruces internos generaron una revisión automática. Levanté la vista. ¿Eso qué significa? Que ya no podrá seguir actuando como si usted no existiera y que, desde este momento, varios movimientos quedarán bajo observación. No dije nada. No hacía falta. El miedo acababa de cambiar de dueño. A la mañana siguiente, mientras firmaba los últimos documentos en una sala privada del banco, mi teléfono volvió a vibrar. Era él. Lo dejé sonar unos segundos antes de contestar. ¿Dónde estás?, preguntó. Ya no sonaba superior. Sonaba alterado. Necesito hablar contigo. No preguntó si estaba bien. No preguntó si tenía dónde dormir. No preguntó nada que tuviera que ver conmigo. Solo necesitaba recuperar el control. ¿Qué pasó?, pregunté, tranquila. Escuché cómo tragaba saliva. Pasó algo raro. Mis cuentas están bloqueadas. No puedo mover dinero. El banco no me explica nada. Apoyé la espalda en la silla. Por primera vez en años, no sentí miedo al escucharlo. Sentí distancia. Qué raro, dije. Hubo un silencio tenso. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, ahora más bajo. Lo imaginé perfectamente, confundido, molesto, incapaz de ordenar el mundo como siempre lo había hecho. Exactamente como me dejó a mí la noche anterior. No lo sé, respondí. Pero quizá no todo era tan tuyo como pensabas. Silencio. Después vino lo predecible. Mira, creo que exageré anoche. Podemos arreglar esto. Vuelve a casa y hablamos con calma. Casa. La misma casa de la que me echó como si no valiera nada. La misma puerta que cerró, convencido de que yo no tenía otra opción. Cerré los ojos un instante y entendí algo con una claridad feroz. Ya no estaba hablando con el hombre que me había destruido. Estaba hablando con un hombre asustado porque había dejado de poder destruirme. No, dije. Él guardó silencio. Y entonces pronuncié la única frase que llevaba años mereciendo decirle. Anoche me echaste creyendo que me dejabas sin nada. Y lo único que hiciste fue dejarte ver cómo realmente eres. Escúchame. No. Ahora me escuchas tú. Esa puerta se cerró, pero esta vez no la cerraste tú, y colgué. Esa tarde salí del banco con más que documentos firmados.
Salí con algo que él me había quitado mucho antes que la casa: control sobre mi propia vida. Me instalaron en un hotel discreto. Un asesor legal me explicó cada paso con precisión: mis derechos, mis bienes, las medidas de protección, las decisiones que podía tomar sin pedir permiso a nadie. Todo estaba ahí, esperándome, no para convertirme en otra persona, sino para recordarme quién era antes de aprender a obedecer. Esa noche me senté frente a la ventana de la habitación y miré la ciudad. Horas antes me habían dejado en la calle como si no tuviera valor. Ahora entendía la verdad más dolorosa de todas. Nunca fue que yo no tenía nada. Fue que durante años me hicieron creer que no tenía nada para que aceptara cada humillación como si fuera normal. Mi padre no solo me dejó dinero, me dejó una salida de emergencia para el día en que yo dejara de soportar lo insoportable. Y yo, sin saberlo, la había llevado conmigo todo ese tiempo. Una semana después ya no era la misma mujer que caminaba sola con una maleta y la dignidad rota. El proceso legal ya estaba en marcha. Todo estaba documentado, todo protegido. Y no lo hice por venganza. Lo hice por algo mucho más peligroso para hombres como él: justicia. Mi esposo, mi ex-esposo, entendió demasiado tarde lo que había perdido. No perdió solo a la mujer que cocinaba, callaba y aguantaba. Perdió a la única persona que todavía sostenía la mentira de que él era intocable. Yo no volví a esa casa. No respondí más llamadas. No acepté disculpas nacidas del miedo. Porque cuando alguien te humilla durante años, el arrepentimiento no suele aparecer cuando comprende tu dolor, sino cuando descubre que ya no tiene poder sobre ti. Con el tiempo entendí algo que nadie me había enseñado antes. El verdadero poder no es tener dinero, es no depender de quien disfruta viéndote de rodillas. Sí, una tarjeta hizo temblar al banco, pero eso no fue lo más importante. Lo que realmente lo cambió todo fue esto: la noche en que él me echó creyendo que me destruía, en realidad me devolvió la vida.